Buenos días a todos nuestros amigos de Foro de Foros. Continuamos con nuestras entrevistas a personas que tienen cosas que contarnos. Y hoy tenemos con nosotros a Georgina Higueras, periodista y directora de Foro Asia en Foro de Foros. Buenos días, Georgina. Buenos días, Ignacio. Bueno, pero Georgina Higueras ha sido corresponsal en países como Rusia, Estados Unidos, ha cubierto guerras, ha cubierto destituciones de presidentes, pero en general la mayoría de su carrera la ha desarrollado en Asia, donde fue corresponsal en el país durante más de 2 décadas. Bueno, conocemos un poco la situación de Singapur, de Corea del Sur, de China, pero si tuvieras que hacer una valoración general del continente asiático, ¿cómo ha afectado la pandemia? Pues en el continente asiático ha afectado bastante menos de lo que está afectando, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿no? Y eso se debe a que los asiáticos en general, que son muy, digamos, muy previsores, y ante el miedo porque son también conocedores de que su capacidad de, digamos, de atención médica, de atención, o sea, de capacidad sanitaria no es muy buena, pues entonces lo que hicieron prácticamente todos, cerraron sus fronteras con China a finales de enero. O sea que la Unión Europea cerró la frontera con China, me parece que fue el 16 de marzo, y sin embargo todos estos países, empezando por países que son los grandes aliados de China, como por ejemplo pues Corea del Norte o Rusia o tal, todos estos países a finales de enero habían cerrado a cal y canto su frontera con China, tanto para trenes como para el espacio aéreo, todo, habían cerrado todo. Y muchos de ellos se confinaron también, o sea, tomaron medidas de confinamiento en países donde todavía no había ni un caso del COVID, ¿no? Por ejemplo, pues en Vietnam, en Mongolia, en Kazajstán, todos esos países cerraron sus fronteras y además tomaron medidas muy estrictas. Y eso ha hecho que, aunque luego, por ejemplo, en el caso ahora de Rusia, que estamos viendo que aunque cerró sus fronteras a finales de enero, como he dicho, sin embargo en Rusia se ha producido un rebrote de la enfermedad en estas últimas semanas, pero hasta ahora había ido bastante bien. Uno de los proyectos estrella de China es la nueva ruta de la seda. ¿Cómo puede afectar esta crisis a este megaproyecto? Bueno, digamos que le está afectando ya, porque todo lo que es el transporte, como ya he dicho, al estar las fronteras cerradas, pues hay una paralización total de lo que es el comercio y el comercio, el transporte, todo entre China y muchos de esos países. Algunos de ellos han dejado abiertos el transporte para trenes de mercancías y tal, pero se ha resentido muchísimo todo lo que es el comercio a través de la ruta de la seda, tanto por la zona del sur, es decir, tanto hacia la parte de Indonesia, de no sé, de Tailandia, de Vietnam y tal, como hacia la zona de Asia Central, ¿no? De Kirguistán, de Uzbekistán, de todos estos países, incluidos los países digamos, de la zona del Golfo, de Oriente Próximo y tal, todos estos países el comercio se ha resentido enormemente en este tiempo. Desde el momento en que ya China está viendo una apertura y está retomando el comercio y retomando, digamos, los obreros están volviendo a la fábrica, está volviendo a producirse. Pues esto, los países sobre todo que no se vean muy afectados por el virus, que no es, por ejemplo, ahora el caso de Rusia, que Rusia sí que está ahora mismo en un momento muy duro. Yo creo que poco a poco el comercio se irá, digamos, normalizando y volviendo a lo que había, o sea, a los índices que había antes de la pandemia. Pero hay países, por ejemplo, Afganistán, que tiene también una frontera muy pequeñita con China,
y que pues hoy en día también está, digamos, afectándose mucho y tienen mucho miedo porque son países que tienen una capacidad, digamos, sanitaria malísima. Entonces, en Afganistán está desde el ministro de la Salud contagiado y aunque de momento hay pocos muertos, pero se teme que pueda haber muchos más, ¿no? Entonces, esto, digamos, que va frenando la apertura. Y China también está siendo muy, muy cuidadosa, porque ahora, no sé si ayer o así, una pequeña ciudad cercana a Corea del Norte, pues se han producido 10, el caso, o sea, se produjo una persona que se contagió del COVID-19, no se sabe cómo se ha contagiado, y a su vez ha contagiado a otras 11 o 12 personas. Bueno, la ciudad, que es relativamente pequeña, pues ha sido cerrada, o sea que China es muy, muy cuidadosa para que no vuelva a haber un rebrote fuerte de la pandemia. Entonces, esto, quieras que no, pues está afectando, yo creo que a lo largo de todo este año vamos a ver poco comercio, aunque se vaya retomando, no será hasta el año que viene cuando todo vuelva a funcionar en condiciones. China ha destinado parte de su inversión a financiar infraestructuras en el continente africano, que de hecho ha contraído una gran deuda con el gigante asiático. Pero ahora, con los episodios de racismo denunciados por algunos ciudadanos africanos en Guangzhou y la no condonación de la deuda en principio hasta final de año, muchos medios hablan de que la luna de miel China en África puede llegar a su fin. ¿Crees que puede verse dañada esta relación? No lo creo. China tiene un apoyo muy, muy grande a a África, y aunque se han producido algunos incidentes, han sido mínimos, inmediatamente, eso fue en la provincia de Guangzhou, que hay bastantes inmigrantes africanos trabajando, y ahí se produjeron algunos incidentes racistas. Entonces, inmediatamente los embajadores de los respectivos países se entrevistaron con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el gobierno central tomó medidas para que no se volvieran a reproducir este tipo de incidentes, ¿no? No se han vuelto a producir, esos incidentes pasaron el mes pasado y entonces pues yo creo que es muy difícil que China digamos que el comercio y la relación con África se dañe de momento, porque para África China está siendo esencial en la construcción de infraestructuras, en el apoyo al desarrollo. China está manteniendo una política de desarrollo de estos países en los que es cierto que ella construye infraestructuras, pero muchas de esas infraestructuras también se pagan con materias primas que China necesita, ¿no? Entonces, unas pues, tienen deudas y otras en parte pues se hace, digamos, una especie como de trueque de esta infraestructura por petróleo o por gas o por minerales o por lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, África tenía una enorme necesidad de infraestructuras y en eso China le está ayudando, ¿no? Y por eso yo no creo que, además de que es el primer inversor, al ser el primer inversor y el primer socio comercial, pues también es lógico que sea el primer digamos, al que las deudas son mayores, ¿no? Pero no, yo creo que con el tiempo esto pues, se irá solucionando como el resto de los países. La India es el país con mayor densidad de población y el segundo país con mayor cantidad de habitantes en el mundo. En la Granja 2020 de Foro de Foros moderaste un debate donde hablamos un poco de los retos que afrontaba este país. ¿Cómo ha manejado la India la pandemia? En un primer momento, la pandemia parecía, o sea, ya digo que todos los países que tienen frontera con China, prácticamente todos, tanto del subcontinente, a excepción de Pakistán, que es el aliado más firme de China en la zona del subcontinente asiático,
pero todos los países tengan frontera o están cercanos tal con China cerraron sus fronteras cuando China denunció, o sea, cuando China informó a la Organización Mundial de la Salud, a finales de enero, vamos, que tenía la pandemia, ¿no? India en un primer momento no tuvo prácticamente casos de coronavirus, sigue teniendo bastantes pocos en comparación con la enorme población que tiene, y cuando empezó a haber hace como un mes unos brotes de coronavirus, pues inmediatamente el gobierno de Narendra Modi decretó un cierre total del país de 3 semanas. Esto pues ha sido muy difícil porque, como bien has dicho, India es un país muy poblado, con una densidad tremenda y con muchísima población que digamos que va del campo a la ciudad, porque en la ciudad es donde puede ganar algo de dinero, ¿no? Entonces, en el momento en que se cerraron las empresas y se cerró todo, de la noche a la... y además fue o sea, fue a rajatabla, eso hizo que de pronto en los trenes, en las carreteras, todo, pues se formasen unos tapones de cientos de miles de personas que querían volver a sus casas. Y parecía que eso iba a tener como consecuencia que se expandiera mucho más la pandemia, pero no ha sido así. Dentro de que hay más casos, o sea, sí que hay más casos, pero se ha contenido bastante bien la muerte de los ciudadanos y dentro de eso, pues parece, sí, tal vez esté también ayudado por el clima. Ahora mismo en India hace un calor espantoso, entonces pues eso también parece que debilita al virus, ¿no? Ellos también dicen que tal vez la comida con mucho picante y tal que ayuda a evitar que el virus se propague con la facilidad que se propaga en otros países. Y bueno, por último, ¿se ve reforzado el contrato social asiático, en concreto por centrarnos en el contrato social chino tras esta crisis? Qué difícil pregunta. Pues no lo sé. Yo creo que evidentemente los países de Asia van a tomar nota muy fuerte de lo que ha pasado y sobre todo en los países más densamente poblados como es China, como es India, como es Vietnam, Indonesia, todos estos países con enormes cantidades de población, sí que van a, digamos, si no al contrato social digamos, económico, sí que van a tener más cuidado en cuanto a las posibilidades de que puedan existir grandes infecciones, ¿no? El problema, bueno, como todos sabemos, es que no se ha prestado la suficiente atención al cambio climático, no se han tomado las medidas necesarias para digamos, para respaldar y apoyar al planeta, y entonces esto está dando como consecuencia pues la aparición de virus dañinos en China, en África, en Arabia Saudí, en distintos sitios, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí va a aumentar es la conciencia de los gobiernos, que tienen que tomar más medidas sanitarias y que tienen que tener mucho más cuidado y estar mucho más alertas a este tipo de infecciones que pueden ocurrir en cualquier país y en cualquier momento, y que evidentemente tienen que tomar medidas, y eso está muy claro, a largo plazo, que son las medidas digamos, de defensa del planeta, de defensa del cambio, para que no haya más cambio climático, y en general para evitar pues estas apariciones de virus que van a ser, yo creo que cada vez más frecuentes. Georgina Higueras, directora de Foro Asia, muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias a vosotros.